bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Gálatas 5, capítulo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor, lee de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre amado, gracias en este día. Gracias, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Bienvenido seas a este lugar. Bienvenido seas. Ayúdame. Por favor, Espíritu Santo. Llena con tu presencia este lugar. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿No le ha pasado a usted cuántas veces, hermano, hermana? Cuando vamos a orar, muchas veces no podemos orar, ¿verdad? Con suficiente libertad. Comenzamos a orar y queremos orar de la manera más cómoda. No nos queremos arrodillar, por ejemplo, o no queremos orar mucho tiempo porque estamos cansados, tenemos que salir a trabajar, o porque estamos cansados, estamos agitados, agotados. Y nuestra carne siempre rechaza la oración. Nuestra carne no quiere orar. Si esta carne, que Pablo le tenía más miedo a su carne que al mismo diablo, Pablo decía: hago el mal que no quiero, eso hago. Porque la carne siempre se opone. La carne no quiere buscar a Dios. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso el hombre tiene que andar buscando a Dios de día y de noche y someter su carne. Someter la carne, obligar esta carne a buscar a Dios. Porque es la única manera que usted puede tener una comunión con Dios verdadera. Muchas veces está arrodillado por 2 minutos y ya le duele la rodilla, le duele todo, y usted se levanta y ya no quiere más porque se siente mal. Pero está pensando en un programa que viene más tarde en la televisión o en el internet. Mis hermanos, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice que el Espíritu siempre está presto, siempre. Siempre está listo para alabar, para glorificar a Dios, pero la carne no. Qué terrible, ¿verdad? Y es esta carne que caminamos, que hablamos, y es esta carne que tanto se la da. Y sabe que cuando una persona muere, yo no sé cuántas veces usted ha visto un muerto en una caja antes de que lo entierren o enterrándolo, o ha ido a un velorio. ¿Cuántas veces? Mire, yo he ido a algunos muertos y los he mirado bien, los he contemplado bien. Y siempre el Señor me habla de esta manera. Son muñecos, cuerpos ahí. Son muñecos de barro. Fueron hechos de barro, ahora están en una caja, lo pondrán en el cementerio. Después de 36 horas vendrá unos gusanos que produce el mismo cuerpo en el cementerio y se comerán, acabarán con ese cuerpo. Médicamente está probado que las bacterias de ese cuerpo muerto producen unos gusanos que se lo comen, la carne, se lo comen. Se convierte en tierra finalmente. Pero esa carne tanto problema da al cristiano en este mundo. Porque la carne no se quiere someter a nada. La carne está llena de orgullo y vanidad. La naturaleza de la carne es pecaminosa. Por eso el hombre tiene que someter a su carne. Es increíble cuánta maldad puede hacer la carne. Cuánto daño puede hacer la carne al testimonio, a la vida de cada cristiano. Dice
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y en el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando muchas veces los criminales van frente a los jueces y los jueces le preguntan por qué tú lo mataste o por qué tú violaste, por qué hiciste esto y aquello, dicen, yo escuchaba una voz que me mandaba a hacerlo o yo no me acuerdo. Y psicológicamente los psiquiatras, los psicólogos prueban de que verdaderamente esa persona estaba en un éxtasis inexplicable. Por eso lo hizo. ¿Cómo Satanás se mete en la vida de esa persona y usa su carne para destruir su vida y destruir la vida de los demás? Hace unos días veía la noticia aquí en Nueva York, y este hombre, un policía, estaba sospechando que su esposa lo engañaba. Y era el Día de la Madre, este domingo pasado. Y el hombre sospechaba a un policía joven. Pidió ese día libre, franco, y comenzó a seguir a su esposa. Y vio que la esposa verdaderamente lo estaba engañando. Salió con un hombre, se encontraron en un determinado lugar y entraron a un motel. Entraron a un motel y él esperó hasta que el hombre y esta pareja saliera del motel. Después de que salió del motel, como una hora después, se separaban los amantes, y él agarró y mató al amante. Y mató al amante. Y se mató él. Mire qué escena. Mire la consecuencia del pecado, de la carne. Era el Día de la Madre y este hombre se fue para el infierno y mató al otro hombre. Porque Dios es el dueño de la vida de cada ser humano. Dos hombres, ese día el diablo se los llevó para el infierno. ¿Se imagina el dolor que causó este hombre en la vida de sus familiares, de estos dos muertos? Pero estaban muertos ahora por la consecuencia del pecado, por la consecuencia de la maldad que Satanás metió en sus vidas y destruyó sus vidas. La mujer se quedó viva. Pero mire usted cómo Satanás usa la carne para destruir vidas. Y Pablo lo decía: hago el mal que no quiero, eso hago. El hombre cristiano tiene una responsabilidad consigo misma de someter su carne al servicio y la obediencia de Jesús. Ahora, usted no lo va a someter a su carne si usted no va en ayuno, en oración, si usted no busca a Dios. No lo va a someter de otra manera. Usted somete a su carne cuando usted va en oración, cuando usted va en ayuno, cuando usted va a buscar a Dios. Sí. Su carne se resistirá, pero usted, si sigue y persiste, finalmente tendrá la victoria. Dice: no digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Conocemos todos las consecuencias del pecado de la carne, como dice la Biblia. Dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso dice Pablo. Conociendo cómo es la carne, su misma carne de él. Dice, pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos que someter nuestra carne, mis queridos hermanos y hermanas, al servicio y la obediencia de Jesús todos los días de nuestra vida. Porque todos los días de nuestra vida seremos atacados y perseguidos por nuestro enemigo, que es Satanás. Pero acuérdese, no se quede dormido. Busque a Dios de día y de noche. Y Dios le dará la victoria sobre toda tentación, sobre toda prueba. Porque la palabra de Dios dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y tenemos que resistir. Muchas veces será difícil. Muchas veces los problemas vendrán aún dentro de los mismos hogares, dentro de la misma familia, o dentro del trabajo, o dentro de la escuela. Pero tenemos que mirar a Dios. Tenemos que agarrarnos de ese Santo de Israel, de Jesús de Nazaret, para poder avanzar y no retroceder. Porque, mi querido hermano y hermana, usted sabe que sin Cristo nada podemos hacer. No importa quién sea usted, no importa cuántos grados académicos, teológicos tenga. Usted lo que necesita es tener una relación con Jesús de verdad. Conocer a su Cristo de verdad. Y saber en quién usted verdaderamente ha confiado. Y Dios le dará la victoria. Y Dios lo hará avanzar a usted, aún en medio de la tormenta, y lo llevará al otro lado del camino. No importa cuán cansado, cuán agotado esté. No importa cuán presionado esté. O no importa si usted quizás dice, esto ya no puede seguir, ya no puedo más. Como el leñador cuando bajaba la montaña se cayó, y se cayó ese leñador en pleno de una gran tormenta. En la oscuridad de la noche, bajando la montaña, este leñador, este campesino se cayó en ese fango, en ese barro, y toda su leña se desparramó, su atado de leña se desparramó. Y él dijo, muerte, ¿por qué no vienes y acabas conmigo de una vez por todas? Dijo, mi vida es miserable, pobre. Y encima con esta tormenta, y encima cuando llevaba mi leña para mi hogar, ahora se cae y se desparramó y se perdió todo. Y la muerte dice, se le acercó y le dijo, ¿me llamabas? Y cuando él vio la realidad, este hombre dijo, oh sí te llamaba, pero para que me ayudes a recoger mi leña y otra vez poder cargar mi leña y ir a mi hogar. Qué interesante, ¿verdad? Reflexión. Este hombre, este leñador, este pobre hombre, cuando vio la realidad, dijo, sí, te llamé, pero te llamé para que me ayudes a cargar, a recoger mi leña y otra vez seguir en esta tormenta. Una cosa es que usted lo llame y otra cosa es verlo venir y tenerlo presente. Por eso no importa las pruebas que el cristiano tenga. El cristiano tiene esperanza en Jesús. El cristiano tiene esperanza en Jesús. Jesucristo lo dijo. Confiad. Así lo dijo. Confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis pruebas, traiciones, engaños, decepciones. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Usted tiene esperanza en Jesús. Si Jesús es con usted, ¿quién contra usted? Mi hermano, mi hermana. Lo animo en este día. Que Dios los bendiga. Pero vamos a orar por aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Mi amigo, mi amiga, usted que no conoce de Jesús, yo lo invito en este día
a que venga Cristo. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, hay esperanza en Jesús para usted. Jesucristo lo ama y lo ama de verdad y le ofrece a usted salvación y vida eterna. Venga Jesús. La Biblia dice que hay dos destinos para el hombre. Un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor. Jesús, sí, mi amigo, repítalo. Diga, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Jesús, yo me rindo en este día. Jesús, por favor, ven, entra a mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús de Nazaret. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo, mis amigos. Y Él los va a guiar. Y usted va a crecer y avanzar en el Señor, mi querido amigo y amiga. Que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra, Señor, y tu palabra me dice a mí que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra, y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Les habló Roberto Quiroga. Volveremos, mis queridos amigos y amigas, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosa. Ven